pero si hay, repito, estaría muy atento a cualquier observación, comentario para mejorar las clases o, o lo, que, o lo, que, lo que ustedes, Charles Darwin, y casi todos nos han grabado en la cabeza la teoría de la evolución de las especies, ¿no? Y siempre nos dan como sentado y muchísimo que Charles Darwin decía que lo que más, digamos, motiva para, para la evolución de una especie era la capacidad de adaptación de los seres, o sea, es no, la selección natural, ¿no? La selección natural. Eso nos han dicho siempre que es como la, digamos, lo más científico en cuanto a la evolución de las especies es Charles Darwin, y a todos nos han enseñado que la teoría de Darwin dice que la selección natural es el motor principal para que una especie se evolucione, la selección natural. ¿Y cómo uno entiende a veces la selección natural? La selección natural dice que los que sobreviven o los que mejor se adaptan son los que tienen mejores características, los más inteligentes, los más fuertes. Esos son los que naturalmente, dice la teoría, se van seleccionando y esos van transmitiendo genéticamente a sus estas propiedades que los hacen un poco superiores a los demás, ¿no? O sea, digamos que van evolucionando porque los que son más mejor se adecúan o son más inteligentes o son más fuertes o son más esto, entonces la selección natural hace que esos son los que mejor se adapten y bueno. Ese concepto yo ahora estoy convencido que lo han metido un poco para justificar el individualismo, ¿no? Que es para mí muy ligado al capitalismo desenfrenado, ¿no? O sea, el individualismo, porque es como decir, aquí lo que importa, lo que motiva, lo que es el motor para que una especie evolucione, está dada por los más fuertes, por los mejores, por los no. Entonces, como un culto a la individualidad. Ahora, yo he visto un documental muy interesante, ¿no? Donde la persona que dice ahí dice que hay una tergiversación intencional de los grupos de poder, porque en realidad Darwin, en su libro, que se llama La evolución de las especies, no dice en un lugar que una de las cosas o en tres, digamos, lugares, que la selección natural es el motor de la evolución de las especies. Dice en tres lugares. Pero en más de 90 lugares de su tratado, Darwin dice que el motor principal es la capacidad de colaboración del conjunto. Eso es lo que han tratado de disfrazar todos los que son individualistas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es importantísimo para mi punto de vista, ¿no? Está diciendo que las especies que más evolucionan son las que más se colaboran entre sí. Son las que más, inclusive dice, por ejemplo, que hay, digamos, un rebaño de ovejas, ¿no? o de lobos, por decir. Entonces, el lobo tiene el macho alfa, creo que es ¿no? Pero curiosamente, ese no es el que define las cosas en un grupo, sino es una democracia, o sea, es el conjunto, es el grupo, ¿no? Dice que han estudiado, por ejemplo, no sé decir cómo es el grupo de vacas, unas vacas, no me acuerdo bien qué eran, y que llegado la hora de ir a tomar agua, por ejemplo, ir al estanque que acostumbraban, entonces veían que unos días todos los animales se dirigían a tomar agua a una parte, otros días a otra parte, y dependiendo de varios factores. Pero descubrieron que la forma de elegir a qué lugar iban a ir todas era porque llegada la hora todos comenzaban, levantan su cabeza,
Comienzan unos a mirar a un lado y otros a otro. Hacia donde la mayoría ha dirigido la vista, hacia allá se dirige. Son como votaciones, ¿no? Bueno, ¿a dónde vamos a ir a tomar agua? Levanten la mano. Los que van allá, levantan la mano. Y entonces, esa capacidad de colaboración para mí también es, y la noto y creo firmemente que es ahora un paradigma en la educación, ¿no? Así que por eso digo siempre los comentarios, los aportes, estamos en conjunto, estamos ayudándonos. Yo los ayudo, ustedes me ayudan, todos, esta es obra conjunta de todos, ¿no? Bueno, creo que ya son 6:32, entonces vámonos al tema en sí. Siempre, como les he dicho, a ver, un comprendido, me están escuchando bien, porque me he puesto los audífonos, porque van a haber dos videos que quiero compartir con ustedes, y como son en inglés, yo voy a ir traduciendo, y creo que así va a ser mejor, por eso estoy con los audífonos, ¿no? Pero quisiera de todos modos un pequeño comprendido, no sé si con alguna señal, a ver, para que todo esté marchando, ¿me están escuchando bien? ¿Todos? ¿Alguna Buenos días. señal? ¿Alguna? Bueno, Se escucha bien. ya, gracias. Muy bien. Muy bien, entonces, esperen un minutito, aquí tengo que acordarme que al compartir, tengo que poner compartir sonido también. Ahora sí, ahora sí. Bueno, siempre voy a comenzar las clases un poco viendo nuestro cierto texto, ¿no? Y en base a eso, más o menos retomamos el hilo para nuestra clase, ¿no? Entonces, nosotros estábamos hablando en la última clase, creo que hemos presentado lo que yo llamo la fórmula, la madre de las fórmulas, en cuanto a resistencia de materiales, en cuanto a diseño estructural elástico se refiere. La madre de las fórmulas, la ley de Hooke, donde dice que las tensiones normales, en este caso, son proporcionales a las deformaciones lineales a través del módulo de elasticidad E. ¿No? Entonces hemos hablado de cuándo viene, qué sé yo, y ahora aquí va a hablar del coeficiente de Poisson. Voy a presentar un poco y veremos qué es este concepto. Aquí todo está ligado, por eso a veces digamos, hablar del coeficiente de Poisson, creo que sería mejor primero hablar de tensiones tangenciales, ¿no? Alguno también pensaría que mejor entender primero tensiones tangenciales y después ver coeficiente de Poisson. Pero la verdad es que creo que mucho el orden de los factores en este caso no va a influir en el producto, porque vamos a ver esto, después vamos a volver esto y después vamos a volver esto y creo que no hay otra forma para mí que remachar y dar vueltas y ver aquí, volver a ver esto, volver a ver. Entonces, ¿por qué? Yo les digo que al final de esta semana, más o menos, vamos a ver recorrido ya por todos los conceptos más importantes de la resistencia de materiales y por ende del diseño estructural, ¿no? Por eso es importante para mí, no importa, repetir, hablar desde un punto de vista, desde otro punto de vista, con una mirada, con otro enfoque. Creo que esa es la mejor forma para que ustedes tengan la visión más amplia posible de estos conceptos, ¿no? Yo por eso he dicho, traten cada uno de hacerse su imagen mental de estas imágenes que tratamos de transmitir, ¿no? Para que siempre les acompañe en el entendimiento intrínseco de lo que es el cálculo, el conocimiento del funcionamiento de una estructura, cómo funciona una estructura. Voy a poner un videito para ver qué es esto del efecto. En realidad, el coeficiente de Poisson tiene mucho que ver con la deformación lateral. Todos sabemos que cuando, por ejemplo, estimamos una liga, un material que es así totalmente elástico, ¿no?
a medida que aumenta su longitud, se enflaquecen las dimensiones en el otro nivel, ¿no? En el otro sentido, se disminuyen y en un sentido se alarga y en el otro sentido se enflaquece. No quiero decir que se acorta, porque en realidad en las dos medidas, tanto en X como en Y, disminuyen cuando la deformación en X aumenta. No se preocupen si alguno cree que estoy yendo rápido ahorita. Estoy tal vez yendo un poquito rápido, pero no se olviden que esto lo voy a repetir varias veces, varias veces. A ver, veremos ahora, creo yo es oportuno ver un videíto, pero no quisiera perderme este video. Por eso, yo creo que ahorita, ahora mismo, hasta podría ser un poco, vamos a hablar en esta clase, les digo, amigos, amigas, vamos a hablar de Poisson, del coeficiente de Poisson, y vamos a hablar del otro tema fundamental, que son las tensiones de corte. Hemos visto hasta ahorita tensiones normales. Yo ya les he participado que hay dos tipos de tensiones básicas, fundamentales. Las normales y las tangenciales. Las normales producen deformación lineal. Las tangenciales producen deformación angular. Entonces, como les digo, no quiero, pues ya lo he pescado este video, que tal vez me voy a adelantar un poco, si quieren, ¿no? Pero no quiero perderlo porque a veces uno prepara esto y por mostrarles en el orden, primero el coeficiente de Poisson, que es el otro video que vamos a ver, ¿no? Voy a perder y van a tener tiempo, o sea que permítanme nomás ver y explicarles un poco. Entonces voy a hablar ahora, les voy a presentar un poco el tema que aquí aquí dice tensión tangencial y deformación angular. Voy a introducirme al tema antes de hablarles de este señor francés, ya les comento que es un señor francés, por eso se lee Poisson, y ahí dice Poisson, ¿no? Pero todo el mundo, el coeficiente de Poisson, dice, ¿no? Aunque dice Martín Fierro, dice que aquí donde uno lee Poisson, debe decir Poisson, ¿no? Porque dice que no me venga un cualquier con argumentos de aire, que yo no he de leer Voltaire donde está escrito Voltaire. Perdón que meto una cita de Martín Fierro. Bueno, el libro del autor. Tensión tangencial y deformación angular. Entonces voy a un videito, voy a presentar esto, después voy a volver a esto y voy a así, como les digo, ¿no? Entonces, vamos para allá. Tensión y deformación. Tensión y deformación. Siempre tensión está referido a el fenómeno interno, interior, ¿no? A diferencia de presión, que también es kilos por centímetro cuadrado, fuerza por área, siempre que hablamos de tensión o tangencial o tensión normal, siempre tensión, la normal es sigma, la tangencial vamos a ver con tau. Tensión es un fenómeno interno del material, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver ahora, dice, cómo responde un material cuando le sometes a una tensión. In this video, we'll explore these concepts using the simple example of a loaded bar. Entonces, vamos a ver un ejemplo Here muy we have a simple solid de metal una bar that barra is loaded by que two está equal but sometida por dos opposite fuerzas forces. opuestas. We refer to ¿no? this as uniaxial A esto se loading llama because all of the applied loads are uniaxial, acting carga along the same uniaxial, axis. porque está dirigida The según el two eje. forces are pulling the ¿no? bar, causing it to stretch. Entonces, Internal forces debido will a estas develop within the fuerzas, a bar la to acción de resist estas these fuerzas, applied forces. We can aparecen, expose ¿no? these internal Se forces by crean making an imaginary en cut un through the bar. corte imaginario unas fuerzas interiores I chose to remove the internas, right side of the salen bar, unas but I fuerzas could have internas removed the left que side tienen que instead. equilibrar, por supuesto, a la exterior.
For any imaginary cut like Para this one, cualquier corte the internal imaginario, forces develop in such a way that tenemos que equilibrium will be ver maintained. cualquier corte In que this hagamos, case, the tenemos effect que of the ver internal la barra forces tiene que estar acting en on the equilibrio. cross-section created by ¿Cierto? our cut will be equal to the Entonces, effect of the ese applied external equilibrio force. tiene que darse que las fuerzas interiores tienen que ser igual a la fuerza I have exterior. represented the ¿no? internal forces as 4 separate forces here, but I could have represented them as 1 or even 20 Esas fuerzas forces. pueden ser In reality, representadas the internal por una forces are única distributed interna over the entire o surface of the varias, cross-section. muchas fuerzas For this reason, distribuidas it doesn't en make todo el much área. sense to talk ¿no? about specific Esas internal internas, forces. esas Instead, fuerzas it is better to internas. talk about ¿no? stress. Stress is a quantity Entonces, that lo describes que the definimos como distribution of internal forces within a body. es la cantidad que It makes it easier describe to la discuss the internal distribución state that de develops las within a fuerzas body as it responds internas to en externally el applied interior de un loads. cuerpo. A Stress eso is a llamamos measure of the tensión, internal force que per unit describe area, eso, and y so son has units fuerzas of sobre newtons área. per meter Newton squared por in metro SI cuadrado, units, and en pounds el per sistema square inch internacional, in US libras por units. pulgada en Newtons per el meter sistema squared americano, y are en lo also nuestro, called que ahí no lo pascals. pone en In the kilos por case of our centímetro axially cuadrado. loaded bar, ¿no? the internal forces are acting A ver, perpendicular to the ¿me van siguiendo bien, estimadas, estimados? ¿Escuchan bien? ¿Ven bien? ¿Está todo normal? Sí, se escucha. Sí. Ya. Se va entendiendo, digamos, no es una cosa confusa, o sea, van entendiendo. Ya. ¿Es así? Por favor. ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya. Ok, gracias. Muy bien. the Entonces, direction of the cut we made. This type dependiendo of de la stress is dirección called también que normal vos hagas stress. este corte, We can estas calculate the fuerzas normal stress in our interiores van a bar ir as the cambiando, applied ¿no? force Porque F siempre divided by the tienen que cross-sectional area A equilibrar of the bar. a la fuerza F. Por eso se toma entonces la It is fuerza denoted by the Greek letter sigma. normal con sigma. One Todos le reason being llamamos able to sigma. calculate A stresses is estas que están important is because dirigidas it allows us to predict when an object will normalmente fail. a la superficie Let's say our en la que bar is made estamos from mild estudiando, steel, ¿no? which has a strength Esa of fuerza normal 250 es la megapascals. fuerza The bar will fail when the dividida el stress área, within it exceeds the strength of the material. If our bar has a diameter Ya of hemos 20 visto millimeters, que for esa example, we tensión can normal calculate cuando that it will llega a fail if the un applied force is larger punto than se 79 produce lo que kilonewtons. hemos llamado la afluencia y que entonces la carga siempre, Normal la stress can be falla, either la tensile falla va a or ocurrir compressive. cuando In this case, pasamos el the límite stress de is fluencia. tensile because the forces are stretching the bar. If the forces were trying to shorten the bar, we would have a En materiales compressive como el stress. metal, lo The mismo que sign hablamos convention that para is la normally tracción used is that sucede tensile en la stresses are positive compresión. De la values misma and forma, compressive stresses are tenemos negative estas values. fuerzas que ahora son In the case of our dirigidas bar, it hacia is el cuerpo, reasonable to hacia la assume cosa, that the stresses are pero lo mismo, distributed son uniformly across the normales a la cross-section superficie. and along the length of the bar. But this is a very simple scenario. The stress distribution in a beam that is bending, for example, will be more complex. La distribución de estas fuerzas normales Stresses will be no es tensile complicada on one side of the dependiendo de cross-section, la but forma compressive de on la the other. sección transversal, ¿no? Entonces, Strain is a quantity that describes the deformations that occur within a body. deformación unitaria, dice strain, deformación unitaria. If we fix our Tenemos bar una at one barra end empotrada a un and lado apply a force to the y other le end, the aplicamos una force will fuerza cause the y se bar to alarga deform. delta L. The normal strain within our bar ¿no? associated Esta with this fuerza deformation de can be aquí calculated causa as the change in un length of delta the L bar delta en la L barra. Eso es divided lo que by the produce, original ¿no? length L. Si nosotros hemos visto ya con ustedes bien que si hacemos el coeficiente de, nosotros hemos llamado Strain is a delta, non-dimensional delta quantity and is minúsculo, often pero aquí está expressed delta as a L ya. percentage. Al cociente entre Normal delta L y strains can be L es tensile or epsilon, la compressive. deformación unitaria I mentioned normal. earlier that the concepts of stress and strain are closely linked. The relationship between the two can be described using a stress-strain diagram. Stress-strain diagrams are different El for diagrama different materials. tensión We can deformación obtain the dice, diagram for a es uno de specific los, material by de los más performing a importantes, tensile ¿no? test. This Entonces, involves applying a como known ya hemos force to a visto, test piece and vamos a measuring hacer the el stress and diagrama strain in tensión the test piece deformación as the applied force is aplicando a una increased. probeta unas fuerzas de tracción hasta la rotura, ¿no?
Y dibujamos su Stress curvita strain que ya diagrams for ustedes ductile creo que materials ya la like this conocen one bien, show that there is donde an hay initial un punto region y for una low primera strain parte, values que where es the la parte relationship elástica, between ¿no? stress and Donde strain is linear. esta Deformations curva es occurring in recta, this ¿no? region are Donde fully tenemos reversed when the que la load is relación removed, entre and sigma so are said to y be épsilon elastic. es una recta, la This región linear elástica. relationship between stress and Nosotros hemos strain is dividido en otras defined by regiones Hooke's law. también, pero en estos videos he visto que ellos The toman ratio between directamente stress and strain is región called elástica Young's y modulus, región which is an plástica. important material property. En la parte Hooke's law inicial, usually only applies for la small strains. proporcionalidad For entre esto larger y esto strains, the relationship between se stress llama and ley de strain Hooke. is no Sigma es longer igual, linear. está en esta parte recta. Deformations are not reversed when the load is removed, and we have permanent En plastic toda esta parte deformation. de la derecha de esta línea punteada se You can producen learn more about deformaciones stress-strain plásticas curves in my o videos permanentes. about Young's modulus and about material strength, Entonces, ¿qué ductility, es el and módulo toughness. de Young o el módulo de elasticidad? So far, we ¿No? have only talked about normal Fíjense cómo lo stress, muestra which ahí. is stress Es la acting pendiente perpendicular to a a la surface. The superficie. other type of stress Ahora is sí, shear stress. atentos If aquí. our bar isn't El otro loaded tipo along its de axis, tensión but interna instead es la perpendicular tensión to de its corte, axis, like this, ¿no? the internal forces that develop within it are oriented. Entonces, teníamos la cuestión de normales, tensiones interiores, normales a la superficie, porque la fuerza estaba sometida a una tensión biaxial, o sea, dirigida según el eje. Ahora, ¿qué pasa cuando la carga, cuando la fuerza ya no está dirigida según el eje, sino que está dirigida normalmente al eje? Es lo mismo, por equilibrio, These tienen que internal forces aparecer are called estas shear fuerzas forces. Shear loading is tensiones de common in corte. bolts, for Siempre example. tensión es interna, de corte ahora es tau, ¿no? Y eso se Once nota muy again, it bien is helpful to use the en esa concept unión of que ha mostrado. stress to talk about the internal shear forces within the bar. Entonces, Shear así como stress cuando is hemos denoted by the traccionado Greek esta letter barra, han aparecido fuerzas normales. Cuando trato de cortar esta barra, un cuchillo, someter a una corte así externo, entonces aparecen tensiones tangenciales. Tau. Las otras, sigma. Estas, tau. Van a ver que es sumamente interesante ver cómo están relacionadas. Yo siempre le llamo, y me encanta decir así, en la danza entre tau y sigma. Es hermoso, para mí, modo de ver. Están totalmente relacionados. Cuando uno aumenta, la otra disminuye. Cuando la una es máxima, la otra es mínima. Bueno, esos son los dos. Con esas dos representaciones, uno entiende mucho de cómo funcionan las estructuras. Entonces, siempre partimos de que si hay una acción que trata de cortar la barra, aparece una reacción interna que tiene que equilibrar, ¿no? Y esa tensión le vamos a llamar tau a la fuerza sobre área. Igual que This is actually an pero average shear esta stress, es la since the tensión internal promedio, forces will not be average en distributed inglés, evenly tensión across the promedio, cross-section. suponiendo que We can todas better estas understand fuercitas shear stresses by looking estuvieran at the stresses acting on a uniformemente small distribuidas en la element within our sección, bar. pero no es así. Por We have eso a es shear esa stress la on one tensión face of the normal. element, Ahora, but the element needs to be in aquí equilibrium, so we must realmente also vamos a have. tocar un tema que, miren, lo voy a repetir varias veces, pero es fundamental que sigan pasito a paso. Miren, estamos aquí, ¿no? Entonces, para entender We can mejor better estas understand fuerzas, shear dice, stresses para by looking at entender, the stresses acting vamos on a a tomar small un element within our pequeñísimo bar. elemento dentro de la We barra, have a shear stress este on one face cuadradito of the element, elemental, ¿no? but the element Un needs to be in cubito es una equilibrium, so we partícula must de also la have barra, shear stress on the ¿no? opposite Y esa face, barra in the estamos viendo opposite que en la parte direction. derecha, And to ¿no? maintain Aparece, rotational como hemos equilibrium, visto, we must una tensión tangencial. ¿Tangencial por qué? Porque está en el plano, en la superficie, ¿no? No es normal a la superficie. Entonces estamos viendo que, así como cuando estamos en una barra sometida a tracción, cuando aparece una fuerza hacia la de tracción, ¿no es cierto? Entonces, esa fuerza de tracción genera fuerzas normales, ¿no? Ahora, y decíamos, por ejemplo, en este mismo cubo, si estuviéramos analizando un equilibrio en una tracción axial, le estaría diciendo, este cubito
está sometido y aquí aparece una fuerza normal. Para que esté en equilibrio, en la otra cara siempre tiene que haber una fuerza, tensión interna, normal y opuesta a la de aquí. Hablando de corte y tomando esta partícula, este cuadradito que es una minúscula partícula elemental de nuestra pieza, vemos que si aparece esta fuerza aquí dirigida hacia arriba, ¿no? Esta tau dirigida hacia arriba, por equilibrio de la pieza, por equilibrio de fuerzas, de sumatoria de fuerzas verticales, tiene que aparecer. No se olviden que cuando estamos diciendo este elemento que es infinitamente pequeño, ¿no? Entonces, prácticamente esto está tan junta que esta fuerza que no nos podemos imaginar. O sea, están infinitamente próximos. Lo hemos agrandado millones de veces. Para que esto esté en equilibrio y no se vaya hacia arriba esa parte, no sé qué, tiene que aparecer una fuercita aquí, igual y contraria a esta, por equilibrio, para que no se mueva. Pero si aparecen estas dos fuerzas iguales y opuestas, como se ve ahí, entonces este cubo elemental ahorita está sometido a una tensión que la trata de hacer rotar, ¿no? Fíjense, grave, ¿no? Intuitivamente. Primero decimos, ahí está, ya, aparece porque hay una fuerza exterior, entonces tiene que haber en el plano de mi sección transversal, tiene que haber esta. Ahora, si aparece esta, entonces tiene que haber esta también. Pero ahora, si aparecen estas dos, por cuestiones de rotación, tienen que aparecer otras más, ¿no? Also have two additional Esas. shear stresses, as shown Entonces, here. la tensión de These corte four stresses all have a siempre magnitude equal vamos to a tau tener and define the shear que tiene stresses el mismo acting in a single valor location. y están Shear así como stresses ven cause a ustedes. rectangular object to ¿Por deform, qué? like this. We Porque have lo que deformation, causa la so of tensión course we tau also have strain. no es un Shear strain cambio is de las defined as the change in longitudes de los angle, shown elementos. here, and is No denoted cambian. by the Greek letter gamma. Fíjense que después de la deformación debido a las Hooke's fuerzas law de tensión tangencial, debido a la tensión tangencial, los lados del cubo siguen midiendo lo mismo. Contrario a lo que hemos visto cuando se la somete a un cubito elemental a tracción. En ese caso, se estira, cambia la longitud en un sentido o en el otro. En el sentido que estás aplicando el estiramiento, se estira, cambia. Las tensiones tangenciales no producen un cambio de la longitud. Nuestro cubo, el cuadrado, si estamos hablando en el plano, el cuadrado, los lados estos se mantienen. Si el cuadrado medía A por A, ahora esto mide A, esto sigue midiendo A. ¿Qué es lo que ha cambiado? Por eso se llama deformación angular, ha cambiado este ángulo. Este gamma valía 0 y ahora vale esto. Esta cara de aquí de este elemento coincidía con esto aquí. Ahora, debido a estas tensiones, fíjense si ustedes hacen mentalmente, componen esta fuerza, esta es igualita que esta, su resultante va a ser una cosa que la estira según la diagonal una y la acorta en la otra diagonal. Deformación angular. Entonces, siempre vamos a llamar con gamma, como está aquí abajo. Gamma es la deformación angular que se produce a causa de la tensión angular, ¿no? Antes veíamos el delta, ¿no? O el épsilon, mejor dicho, el épsilon. Épsilon, ¿no? Era producida por la sigma, épsilon por la sigma, ¿no? Sigma es tensión normal, ¿no? Épsilon es deformación lineal. Épsilon y sigma tienen la misma relación que tau y sí, el ángulo, es decir, la deformación angular, ya no lineal, deformación angular con tensión de corte. En otro sentido, era deformación lineal versus tensión normal. En estos casos es deformación angular also applies for shear stresses and shear con strains, relación but the a ratio tau, between them is tau, the shear ¿no? modulus G instead Y of aquí Young's también modulus. tenemos
lo mismo que antes teníamos la ley de Hooke, Although I have discussed para normal and shear stresses corte. separately so La ley far, de Hooke the para el stress corte, state at a single que point within a tiene body la will actually have misma forma components in both the que la ley normal de Hooke and the en shear sigma, directions. The pero magnitudes of the normal en un and caso shear tiene el components módulo de will depend on the elasticidad angle of the lineal y en el plane otro we are caso es el using to módulo de observe the corte, stresses. ¿no? In our bar with uniaxial loading, the plane we used to Entonces, make the cuando hay una imaginary carga cut was uniaxial, perpendicular ahí, to the axis of the bar, aquí las and so cargas we que had aparecen normal aquí stresses, son but no normal shear stresses, stresses. sigma, If we instead use normal an stresses. inclined plane to cut the bar, we will have both normal and Ahora, si shear yo stress corto así, components. esto, ahí van a aparecer en esto, sección inclinada, The ahí stress element is commonly aparecen used to represent tau the y stresses sigma. acting at a single point within a body. This is the stress element showing the normal Aquí and estamos shear llamando stresses acting at a single point for a two-dimensional case. bueno, aquí estamos en un cuadrado, en vez de un cubo elemental, es un cuadrado, aunque sabemos que es un cubo, ¿no? Porque siempre la cosa material en la naturaleza es cubo, ¿no? Es tridimensional. Pero para entender mejor, nosotros podemos ir al plano, ¿no? Y esto representa un cubo, pero entendemos mucho mejor si hacemos en el plano y trabajamos en el plano, ¿no es cierto? Entonces, aquí este es un 2D, un elemento de tensión, así se llaman estos, elemento de tensión en dos dimensiones. Entonces, en general, en dos dimensiones vamos a tener una tensión normal sigma X y tensiones normales sigma Y, ¿no? Aunque hasta ahorita hemos visto solamente los efectos cuando estamos jalando uniaxial en un solo sentido. Cuando nuestro material está sometido en el otro sentido, también se llama biaxial. Entonces aparecerían estas sigma Y, ¿no? Y aparte de eso, en general, ¿no? Un elemento de tensión, stress element, un elemento de tensión, está sometido a cada cara, tiene una fuerza normal y una fuerza de corte, ¿no? Estas siempre están con dos subíndices, ¿no? Un subíndice indica la dirección de la normal y otro el plano que está ubicado. Entonces, esta está, digamos, en el plano, es decir, está dirigida según y está, porque según el tau X, cada plano como plano, tiene es decir, un vector que lo vamos a suponer siempre dirigido hacia afuera de la, o sea, en este caso, digamos, la parte derecha del elemento, ¿no? Su normal está dirigida, la normal a esta superficie, está según el eje X, la normal. Ese es el primer subíndice. Este tau quiere decir que está en un plano que es normal al eje X. En un plano, ese plano de ahí, de la derecha, es normal al eje X. Y está dirigida según el eje Y, porque podría estar también en este plano X, pero estar dirigida en el sentido contrario. La flechita estaría hacia abajo aquí. For a Si three-dimensional estuviera case, la the stress fuerza element dirigida hacia abajo, sería ahí tau X y también, pero negativo, ¿no? Y esta fuerza tau sub IX quiere decir que está en un plano, este Y indica que este plano de aquí es perpendicular al eje Y. Este plano de aquí, este de superior, este lado, si estamos hablando en el plano, este lado es normal, tiene su normal según el eje Y. Entonces, este plano está Y. Este plano está definida por su normal. Y está dirigida según el eje X, fíjense, está dirigida a la derecha. Entonces, estos son los signos positivos para un elemento general, un elemento típico, un elemento de tensión típico, está sometida a estas 8 fuerzas, si estamos hablando del plano, ¿no? 4 normales y 4 de cortes, y aquí están con sus signos positivos. looks like this. Claro, y aquí ya viene un poquito más interesante la cosa, ¿no? Porque en realidad, fíjense, aquí vamos a hablar otra vez y analizaremos bien, lo vamos a repetir varias veces. No se asusten los que están viendo esto, porque lo vamos a repetir
porque cada uno de esos numeritos tiene que ser claro para ustedes. Para mí, tiene que ser muy claro. Y aquí estoy aprovechando estas impresionantes formas que tiene. Esto está en inglés y que si yo he visto que es el mejor en su representación gráfica, etc. Esto mismo que hemos visto aquí en el plano, en realidad está en el espacio así. Entonces, cada partícula de un elemento en general está sometido a digamos, estado interno de esfuerzo. Esto representa un cubo elemental general. Entonces, cada cara, hablaremos un ratito de esta cara. El eje X de aquí es dirigida según, aquí está sigma X, ese es el eje X, digamos el horizontal. El eje Y es el eje Z, aquí es el vertical, y el Y es el que se sale de la pantalla, digamos en nuestro caso, ¿no? El Y sería el que se sale de la pantalla. Ya. Entonces, en cada cara, esta cara hemos dicho que es la cara X, ¿no? ¿Por qué? Porque su normal está dirigida según el eje X. Entonces, todas las fuerzas que están con el primer subíndice tienen X, ¿no? Quiere decir que están en la cara X del elemento. Y la cara X es ese aquí. Y entonces, en cada cara hay una fuerza normal y dos de corte. Una de corte, que es tau X también, porque está en el plano que tiene normal según el eje, o sea, en el plano X, pero dirigida según Z, es vertical. Y la otra, esta tau X, es la que está dirigida saliendo de la pantalla, ¿no? Porque aquí está giradito esto en nuestra pantalla. No estamos viendo este lado, este aquí, ¿no? Entonces, por eso dice tau X, porque está en el plano X, pero dirigida según el eje Y. En el plano de arriba va a ser en este caso el plano Z, ¿no? Estamos viendo por qué. Porque la normal al plano de arriba del dado la normal a la superficie, a la cara de arriba, la normal está según el eje Z. Entonces, por eso las tensiones normales las denominamos con Z. ¿Por qué? Porque están en un plano cuya normal está según el eje Z. Sigma es la que está dirigida normalmente y va según el eje Z. Esa es la positiva. Si en esta cara estuviera al revés, sería sigma negativo, este elemento estaría en compresión según el eje X. Ahorita está según el eje Z, está en tracción según el eje Z. Esta fuerza tau Z, tau, está en el plano Z, pero dirigida según el eje Y. Esta tau Z está en el plano Z, pero dirigida según el eje X. Exactamente lo mismo aquí. Este plano de aquí es el plano Y, porque este plano tiene su normal según el eje Y. Por eso las tres cargas que estoy poniendo aquí con su Y. Esta sigma es normal. Eso ya sé que en cuanto pongo sigma, todos sabemos que se dirige normalmente al plano configurado. Tau Y está en el plano Y, pero dirigida según el eje X. Fíjense, está paralela a esto. Y tau Y Z, porque está en el plano Y, según el eje Z. ¿Alguna pregunta, estimadas, estimados? ¿Preguntas, comentarios? Ya. No sé si está tan claro que no hay, que To todos stress entienden. and O que strain. sí. Having a solid understanding of these concepts will be important for grasping more advanced topics like torsion Bueno, todos los and beam conceptos bending también se that I will aplican pues cover a in lo que es separate una barra videos. torsionada o lo que es una barra en flexión. Vamos a If ver you que en are flexión, interested in learning ¿no?, more about normal aparecen and shear tanto stresses, las I recommend tensiones that you que sí. watch my Muy video bien. about stress transformation next. Bueno, en realidad, esa es una primera aproximación a lo que es tensiones tangenciales. Veremos ahora, ya que hemos visto eso, veremos qué decimos nosotros en nuestro apuntito, un poco. Es importante para que ustedes cuando estudien también, ¿no?, veamos qué dice. Voy a volver aquí, no se preocupen, ahorita a lo que era, les prometo, de esto de Poisson. Me he saltado un poco, pero bueno, en este caso estoy convencido de que la cuestión no altera el producto. Tensión tangencial y deformación angular. A manera de
de repetir los conceptos, ¿no? Vamos a leer rápidamente un poco esto, vamos a repasar lo que habíamos puesto aquí. Hasta ahora hemos visto las tensiones normales, es decir, aquellas que son perpendiculares a la superficie del material. Estos esfuerzos normales fueron producidas por fuerzas axiales. Ahora vamos a estudiar, dice, otro tipo fundamental de tensión, las tensiones tangenciales, que son producidas por esfuerzos de corte. O sea, las tensiones normales son producidas por fuerzas axiales y producen deformación lineal. Las tensiones tangenciales son producidas por esfuerzos de corte y producen deformación angular. Cuando un material está sometido a tracción, se producen tensiones normales. Cuando un material está sujeto a corte, se producen tensiones tangenciales. Las tensiones normales, como su nombre lo indica, son normales a la superficie del material considerada y las tangenciales son paralelas a la superficie. Las tensiones normales tratan de separar o de comprimir, si está en tracción, a separar, si está en compresión o de comprimir, dos secciones paralelas. Las tensiones de corte tratan de deslizar una superficie de la infinitamente próxima. Entonces aquí están en mis dibujitos estos. Aquí tengo la dirección, tensiones normales y las sigma, normales a la superficie. Las tangenciales, ¿no? Paralelas a la superficie. Donde mejor se nota tal vez esta acción del corte es pues en una unión, ¿no? Nos concentramos un ratito en un corte. Aquí tengo una plancha donde va a estar, esta plancha va a jalar hacia allá, esta plancha va a jalar aquí, y el corte y el perno va a estar sometido, van a tratar de cizallarlo, como cortarlo con cuchillo. Va a estar sometido a corte puro, aquí, corte, ¿no? Esta fuerza P hacia allá, esta fuerza P. Entonces, en esta superficita de aquí se producen esfuerzos de corte, ¿no? Eso es lo típico, aquí está. Aquí se produce un aplastamiento contra la plancha, pero en esta superficie del perno, ahí una parte trata de irse hacia allá, la otra parte trata de irse hacia allá. Entonces, eso, que esto quiere irse a un lado y esto quiere irse al otro, eso es cabalmente el esfuerzo, aquí está, el corte. Ese es el típico corte, ¿no? El típico corte, ¿no? Si ustedes se ponen las palmas de la mano como si estuvieran aplaudiendo y hacen fuerza como para cortar una con la otra, esa es una fuerza de corte, ¿no? La tensión tangencial promedio sobre el perno, estamos hablando como ejemplo aquí, ¿no? Va a ser igual a dividir la carga de corte, el corte, dividida al área, ¿no? O sea que tau, tensión tangencial promedio, siempre es igual a la fuerza de corte dividido el área del perno. Entonces, el tau, al igual que el sigma, también tiene fuerza sobre A. También es kilos por centímetro cuadrado, libras por pulgada, newtons, os digo pascales, no sé qué, ¿no? Las tensiones tangenciales, al igual que las normales, representan la intensidad de una fuerza sobre un A. O sea, sus medidas son fuerzas sobre A. Y aquí viene este tema importante, ¿no? Aquí dice, miren ustedes, si separamos un cubo diferencial, aquí estoy haciendo un corte de una barra prismática y me saco un cuadradito elemental diferencial. Este cuadradito, hemos visto, es millones de veces más chiquito que lo que está mostrado aquí. Y ese está sometido a una tensión interna, intermolecular, de tensión sí, ¿no? Entonces, esas son las tensiones normales y tratan de cambiar la longitud de este elemento según el eje, ¿no? De la misma forma, si separamos un cubo elemental de una barra sometido a corte, aparecen tensiones tangenciales, ¿no? Si la tensión tangencial está dirigida hacia arriba, la cara opuesta estará dirigida, en la cara opuesta estarán dirigidas hacia abajo. Pero estas dos fuerzas forman un par infinitesimal que trata de hacer girar al cubo elemental. Claro. Aquí es un poco más rigurosa la fuerza. Esto aquí vamos a demostrar rápidamente. Y vamos a repetir esto en la pizarra, todo. No me voy a cansar de repetir unas 3, 4, no me importa.
Tau 1 vamos a llamar a la fuerza de corte en esta cara, azulita, Tau 1, ¿no? Esa Tau es kilos en fuerza sobre área, ¿no? Ya este cubo pequeñísimo nos vamos a atrever a llamarle A esta arista, B a esta y C a esta. Entonces la fuerza resultante sobre la cara de la derecha es fuerza sobre A, ¿no? Si yo tau multiplico por el área, o sea, por A por B de esta cara, fíjense esta cara, esto vale A. Voy a quitar mi lápiz, porque el lápiz aquí, ¿no? Esto vale A, eso vale A de ahí, o sea que esto vale A también. Y esto vale B, eso de ahí vale B, igual que esto de aquí. Entonces, la resultante de estas tensiones, hablamos ya de fuerza, digamos, la DF, que es la fuercita elemental, ¿no? La D, acá, ¿por qué no me está haciendo esto? ¿No? La diferencial de una fuercita, ¿no? Es igual a tau, que es esta de aquí, por el área. Tau, en este caso, tau por A por B, ¿no? Entonces, ahora decimos que aparece por la acción de una fuerza exterior, no sé qué, por equilibrio de fuerzas, aparece esta tau solita 1 aquí primero. Entonces, como ha aparecido esa, y esta cara es infinitamente próxima, por equilibrio de fuerzas debe aparecer tau 2 en la cara opuesta, y cuyo resultante va a ser tau 2. Aquí no estoy diciendo todavía que esta tiene que ser igual a esta, digamos, ¿no? Entonces, tau 2, ¿no? Que es aquí, en esta cara, la multiplico también por A por B, porque también esta es A y B, ¿no? Y tengo la resultante, la fuerza resultante, allá, en la cara de la izquierda. Y ahora sí digo, por equilibrio, la sumatoria de fuerzas verticales tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tau 1 por A por B menos tau 2, porque está dirigida hacia abajo, también por A por B es igual a 0. O sea, quiere decir que tau 1 por A por B es igual a tau 2 por A por B. Simplificamos A por B, entonces, ¿qué decimos? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Pasa el auto por la plaza. Pasa que deducimos científicamente que tau 1 es igual a tau 2. Esa es una primera constatación, ¿no? Pero ahora vemos que si nosotros vemos si tau 1 y tau 2, ahora también tenemos que tener el equilibrio de momentos, ¿no? Y para que haya el equilibrio de momentos de rotación, podemos tomar, digamos, sabemos que van a aparecer las fuerzas tau 3 y tau 4, ¿no? Y vamos a tomar momentos con respecto a esta arista. Y la suma de los momentos con respecto a esta arista, de aquí, a ver, me voy a agarrar un ratito el lapicitos, ¿no? El lapicitos, o sea, con respecto a esta arista, ¿no? La sumatoria de momentos, nosotros sabemos que un cuerpo en equilibrio, ¿no? Tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces, estas de aquí, tau 2 y tau 4, en este caso no tienen momento. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la fuerza resultante en esta cara de abajo corta al eje del cual está y también esta 3. Entonces, tenemos menos tau 1, menos, porque vamos a llamar momento negativo al que trata de hacer ese giro. Entonces tengo menos tau 1 por A por B, que es la resultante. Esta es fuerza por área. Tau 1 por A por B es la resultante de la fuerza que está aquí. Esa fuerza está a una distancia C de este eje que estoy tomando. Entonces, el momento que genera esta vale tau 1 por A por B por C. Este es el momento de la fuerza esta que está en la parte, en la cara derecha. La carga T3 amarillita produce un giro dextrógiro, o sea, positivo le vamos a llamar, ¿no? Contrario al otro, más tau 3, y su resultante es B por C.
tau 3 por B por C, tengo la resultante en esa cara, ¿no? Que es multiplicar tau 3 por B por C. Y esta fuerza está a una distancia de igual a A. La distancia, el brazo de palanca de esta fuerza que está en esta cara de aquí es A. Entre el momento de la fuerza es tau 3 por B por C, tau 3, que es esto de aquí amarillo, por B, por C, y el momento multiplico por A, por A. Entonces aquí estamos otra vez. Tau 1 por A por B por C, y aquí tau 3 por B por C por A. Esto es igual a esto, lo simplifico entonces y paso esta al revés y llega a la segunda conclusión. Tau 1 es igual a tau 3. Entonces de ahí acabamos de demostrar matemáticamente, también por las tres funciones elementales del equilibrio, ¿no? Del equilibrio de cuerpos sólidos, dice, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, sumatoria de momentos igual a 0. En base a esas dos premisas, hemos demostrado, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que siempre que aparece una tensión tangencial en una cara de un elemento, aparecen tensiones iguales del mismo valor en las cuatro caras, del mismo valor en las cuatro caras por el corte, ¿no? Ahora no sé si me estoy moviendo porque está así esto, ¿qué será eso? Ya. Por lo tanto, primero, las magnitudes de las tensiones tangenciales sobre las cuatro caras del elemento son iguales. Primera constatación. Tau 1 es igual a tau 2, igual a tau 3, igual a tau 4. Las características más importantes de las tensiones tangenciales actuando en un cubo elemental son las tensiones tangenciales sobre dos caras opuestas y paralelas de un cubo elemental son iguales en magnitud y sentidos opuestos, siempre, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo aquí, dice, las tensiones sobre dos caras opuestas y paralelas de un cubo elemental son iguales en magnitud, entonces dice que si este es un cubo elemental, que lo estoy dibujando como un cuadradito en el plano, aquí está sometido a una carga SA, entonces al otro lado, de la misma magnitud, siempre va a estar acompañado esta fuerza por otra de la misma magnitud, pero de sentido contrario en la cara opuesta. Lo mismo que si aparece aquí una fuerza en ese sentido, entonces en la cara opuesta aparece una igual y de sentido contrario. Esa es característica, ¿no?, de la tensión tangencial, ¿no es cierto? Entonces, característica. 1. Las tensiones tangenciales sobre dos caras opuestas y paralelas de un cubo elemental, aquí un cubo elemental de tensión, son iguales en magnitud y de sentido. Ahora, las tensiones tangenciales sobre dos caras adyacentes y perpendiculares de un cubo elemental son iguales en magnitud y tienen sentidos tales que ambas tensiones se dirigen hacia la arista común o ambas se alejan de ella. Otra característica que se tiene que meter bien en la cabeza, ¿no?, es la siguiente, ¿no?, la que estamos diciendo aquí, ¿no? Si yo tengo un cubo elemental, que ahora lo voy a dibujar como cuadrado nomás aquí, este es un cubo elemental, está diciendo, o si quieren lo dibujaremos como un cubo, para que sea más, ¿ya? Un cubo mal dibujado, aunque sea, para ver esto. Dice, en un cubo elemental, si en esta cara es la tensión tangencial, la voy a dibujar de otro color, si en ese elemento la tensión tangencial está dirigida hacia allá, ¿no?, si aparece por la causa de una fuerza exterior, aparece esa, en la cara perpendicular adyacente aparece automáticamente esta. ¿Qué es lo que dice aquí como característica fundamental de las tensiones tangenciales? Que estas fuerzas, o las dos se dirigen hacia la arista en común, como en este caso, o las dos se separan. ¿Qué es eso? Quiere decir que, sí, al revés que lo que hemos dicho, que si aquí aparece una tensión tangencial que se está alejando de esta arista, en la cara adyacente perpendicular,
la carga también se va a alejar de la arista. Eso es condición indispensable, siempre, ¿no? Primero que esta es igual a esta de aquí, pero de sentidos contrarios. La otra es que esta y esta, o las dos se alejan de la arista común, o las dos se dirigen al encuentro, al encuentro entre las dos en la arista común, ¿no? Y aquí están estos dibujitos, ¿no? Que son aquí los dibujitos estos, ¿no? Ahí están las cuatro fuerzas, un cubito elemental, me he dibujado, y aquí están. En este caso, fíjense, estas dos se están dirigiendo hacia la arista, ¿no? En ese caso, las dos se están dirigiendo hacia la arista, ¿no ve? Esta es la arista en común, esa viene hacia ahí y esa viene ahí. Aquí, esa va hacia allá afuera y esa va hacia ahí. Ahora, si esta viene hacia ahí, en la cara vertical, esa tiene que ir hacia ahí, ¿no? Como está dibujada ahí, ¿no? De tal manera que para esta arista, las dos se alejan. Aquí, las dos se alejan. En este caso, las dos van hacia la cosa y en este caso. Esa es característica, siempre, 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 ¿no es cierto? Esta siempre, con esta, las dos se van a dirigir hacia la arista o las dos se van a alejar de la arista, ¿no? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Dice que deformación angular. Y ahora viene esto para entender bien qué es lo que produce cada uno. Repetir, ¿no? 7:23. Para visualizar el tipo de deformación que producen las tensiones tangenciales, vamos a reducir sobre un cuadrado. Bueno, antes de temita, quiero que estén bien despiertitos. Yo ayer he tenido una clase de 3 horas seguidas y realmente he tenido como una visión. Voy a implementar una cosita, estimados amigos, a partir de la clase de hoy. Ojalá que siempre me acuerdo. Yo creo que estar atentos, por lo menos desde mi experiencia, ustedes me dirán si están más o menos de acuerdo, ¿no? ¿No? A veces estar atento continuado más de 45, 50 minutos no es bueno, no es factible, uno va a perder. Entonces hace bien un pequeño recreo, ¿no? Por eso les pido que ahorita yo voy a ir a tomar agüita, voy a estirar mis piernas, me voy a estirar un poco los músculos. Les sugiero a ustedes que hagan lo mismo. 2 minutitos, no más, 3 minutitos. Levántense, bailen un pasito de morenada, una cumbia, una movida de esqueleto alrededor de la silla y en 2 minutos nos vemos. Pequeños recreo, mini recreo, mini recreo. Ahorita yo voy a ir a tomar un vasito de agua, voy a estirar mis piernas un poquito, un mini recreo de 2 minutos.
Ahora en la pandemia, hasta en el fútbol, ahora dan un ratito minuto de hidratación, minuto de hidratación. Siempre es bueno pararse, tirar un poco la espalda, así eso. Entonces, se generan esfuerzos internos que nos ayudan a la lucha por el conocimiento, la lucha por el conocimiento. ¿Algún comentario interesante, estimadas, estimados? ¿Alguna observación, comentario? Sería muy lindo que participen. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Ya. No. Tienen que comenzar a participar más. Tenemos que ser más participativos. Bueno. Que me quedo como ciego. No sé si me están siguiendo. Me gustaría saber que mediante preguntas que están ustedes interesados y por qué esto ingeniero y por qué lo otro. Cuando no preguntan y están así, les soy muy franco. Bueno, digo, ojalá que estén atentos y que estemos bien, pero siempre me queda, ¿no?, la duda, por eso tal vez soy medio cargoso y les pregunto, pero bueno, siempre les he dicho de una y otra forma que si alguien no entiende, que puede nomás preguntarme, inclusive que hasta me he ofrecido en una sesión particular aclararle, o sea, no hay límite con respecto a eso. Ya. Esto es muy importante entender bien entonces el concepto este, ¿no? Así como cuando decimos que las tensiones normales o las fuerzas axiales producen deformación lineal, los esfuerzos de corte producen deformación tangencial, ¿no? Característica fundamental de la deformación tangencial es que los lados, digamos que no cambian las longitudes de los elementos, digamos, o de las partes de cada partícula, no cambian, ¿no? Estamos viendo que el cubo azulito que está aquí y el rojo siguen manteniendo las distancias. Lo que ha cambiado es el ángulo. Lo que ha cambiado es por eso se llama deformación angular. Y por eso le hemos llamado también a la que está relacionada con la fuerza axial, ¿no?, deformación lineal, porque es según lineal, ¿no? Lineal, y esta es tangencial, es angular, ¿no? Angular. La una cambia la longitud. La tensión normal cambia la longitud. En la tensión tangencial, la longitud no cambia, cambia el ángulo, ¿no? La deformación es angular. Las tensiones tangenciales no tratan de alargar o acortar un elemento en las direcciones X e Y. Es decir, que la longitud de los lados no cambia. Las tensiones tangenciales producen un cambio de forma en el elemento, ¿no? Un cambio de forma en el elemento original, que es un paralelepípedo. Un ratito, discúlpenme, un minutito. ¿Aló? Hola, Dios mío, ¿qué me cuentas? ¿A qué se debe? Ya me haces temblar. ¿Qué dices, Pedro? ¿Qué? Y la ley de Hooke-Cortán. Casi en la próxima clase vamos a terminar prácticamente el primer módulo, si queremos llamar. O sea, aunque yo estoy repitiendo y ahora más aún con lo que voy a tener la ayuda de la parte de los trabajos prácticos, entonces no se preocupen, estamos bien. ¿Alguien quiere hablar? ¿Estoy escuchando a alguien hablando o es mi...? No hay a dónde estás jugando. A ver, ¿quién está? No lo estoy escuchando bien. Nadie más. Y cualquiera que entre. ¿Quién está hablando? La compañera Milenka. Carla Estefani Chino. ¿Tú estás hablando? ¿Y quieres compartir algo? No, le decía que su audio se ha aprendido de la compañera Milenka. Ya. Estimada Milenka, su audio parece que estábamos escuchando una charla íntima suya. No, mentira. Ya. Entonces, ahora otra vez aquí. ¿No? Entonces, ahora, como les había prometido, quiero ver un poco esto de aquí. ¿Qué es el Poisson? ¿Qué es el coeficiente de Poisson? ¿No? Y también vamos a seguir con lo que es la ley de Hooke-Cortante. Ya,
Esta siempre se las ha presentado como la madre de las formas, ¿no? Vamos a ver que esta misma fórmula o esta misma ley de Hooke, la voy a poner aquí, ¿no? Acá, perdón, me equivoqué. Esta misma fórmula es la misma ley de Hooke en Cortán, ¿ya? Lo mismo que está, en vez de sigma, nosotros hemos llamado a las otras fuerzas tau, ¿no? En vez de sigma, tau. Tau es igual a. En vez de E, voy a poner G. Y en vez de epsilon, voy a poner K. Esta es la deformación angular. Esta es la tensión de corte. Esta es la deformación lineal. Esta es la tensión normal. Este es el módulo de Young, el módulo de elasticidad lineal. Este es el módulo de corte. O sea que básicamente esta es la ley de Hooke en esfuerzos normales y esta es la ley de Hooke de esfuerzos tangenciales. La ley de Hooke en corte. Si nosotros, el diagrama tensión-deformación, digamos, tensión normal, sigma, deformación lineal, epsilon, ya sabemos de memoria cómo es, así. Si nosotros hiciéramos un gráfico, pero en vez de tensión normal, pongo tangencial, o sea, tau, y en vez de deformación lineal, en vez de epsilon, pongo gamma, ¿no? El diagrama va a ser igual, estimadas, estimados, es el mismo. Lo mismo tiene una parte recta inicial donde se cumple la ley de Hooke en corte, que es tau igual a G por, ¿no? Por gamma, ¿no? O sea que el gráfico digamos, la interpretación, el fenómeno, es, como vemos, desde la elasticidad, tiene un paralelismo total entre lo que es sigma y lo que es tau. Por lo tanto, estas son, básicamente, es una característica de un material, de un determinado material. Lo mismo G es una característica del material, pero G está relacionada con E. ¿G? No es que G es independiente de. G depende de. Vamos a ver ahorita cómo. Depende de, ¿no? El módulo este es el 60% de este, pero es otra fórmula que tiene que ver con el problema este de aquí que me he saltado y que ahora llegó la hora de la mierda. Ay, perdón. Es que trato de sacar del lápiz y me voy a... Ya dejo de compartir, me salgo y me pierdo un ratito hasta que vuelvo a donde estoy. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí está. Aquí. Trabajo de clase, ¿dónde está? Este ya lo cerraremos un ratito. Aquí está. Aquí. Esto les voy a mostrar ahora. Hello everyone and welcome to another video on the Efficient Engineer channel. Ya, este es un In this canal. video, we're going to take a look at a really interesting material property. Este es Poisson's coeficiente ratio. de Poisson. Eso dice aquí este tipo. Coeficiente de Poisson's Poisson. ratio is such an important material property because it gives us key information about how different materials deform under loading. Dice que Let's get right esto nos into it. ayuda a entender cómo se deforman los We can materiales start with a cuando quick están example. The rubber sometidos a band. cargas. Un If ejemplo you take a rubber band importante and es una stretch it banda along de its goma. length, its length ¿Qué will pasa cuando la obviously estiramos increase, la banda de but it goma? is also quite La intuitive banda de that at the goma, al same time, the estirarla, band will se get vuelve thinner. más delgada, ¿no? Poisson's Angosta, ratio can tell us how ¿no? much thinner the band is going to Entonces, get. hay una deformación What lineal about for a generic en un look of sentido material? y en el otro. Take this little Sabemos orange que un cuboid. cubo, If we digamos un apply a cubo compressive force elemental, to it, yo it will lo expand in the aprieto, lo directions which are comprimo. perpendicular to the En las direction in otras which we are applying direcciones the de la load. compresión, We las call the direction medidas along which the crecen, load is applied ¿no? the longitudinal Entonces, si yo direction, tengo, dice, and we como call the aquí está perpendicular directions the dirigida lateral directions. longitudinalmente, entonces en los otros dos sentidos el If material we se reverse the expande. direction of the force to Al apply a revés, tensile load, cuando tú the lo cuboid will estiras, obviously el extend in the material longitudinal se direction, comprime, ¿no? and it will contract in the ¿Ok? lateral En las directions. dos direcciones también.
The key en las otras concept dos here is direcciones. that En when you una apply a dirección yo load lo to a alargo, material in en one las otras dos direction, the direcciones se material acorta. will also deform in the lateral directions. ¿No? Ese Poisson's fenómeno ratio es el is the que, parameter that tells us how que much the tiene en material will cuenta el deform in the lateral coeficiente de Poisson. directions. Es decir, cómo se deforma un material en una dirección cuando To se deforma define en la otra. Poisson's ratio more precisely, let's take a closer look at the case where a tensile force is applied. First, let's give names to the various parameters involved. A ver, dice, Lx, Ly, and Lz. dice, vamos a tomar en cuenta, vamos a ver, dice, las longitudes iniciales que tiene nuestra pieza prismática o lo que sea. Lx, Ly y Lz. Esas son las medidas Lx, Li and Lz are the original dimensions of the course. Esas son. Dice Lx, Li y Lz son las dimensiones originales del cubo. Are the original dimensions of our cuboid along the x, y, and z Esas las axes. dimensiones según los Delta ejes X, Y y Z. Delta Ly, Ahora, and delta Lz are the changes in these dimensions. Ahora dice, after ¿no? Aquí tenemos el delta Lx, la mitad, porque la otra mitad está al otro lado, digamos. Aquí por eso dice delta Lx sobre 2. O sea que este es lo que se ha estirado la longitud delta X debido a la fuerza. En un sentido se ha alargado delta X, pero en el otro sentido, por eso dice delta Y sobre 2 también, porque el otro medio está al otro lado, y aquí está delta Z sobre 2. Eso es lo que pasa con el material, este original, que tenía Lx, Li, Lz. Cuando yo lo estiro, se estira la Lx, pero la Ly y la Lz se acortan, ¿no? Fíjense. Esta de aquí es Lx, va de aquí a aquí. Esa dimensión ahora es desde aquí hasta aquí. Se ha levantado delta X. Como vemos en la física, esto que está dibujado de lo que ocurre en la realidad, en el otro sentido, esto se ha cortado porque esta medida, por ejemplo, Lz, ¿no? Que medía esto, ahora mide Lz menos delta Lz, ¿no? Menos delta Lz sobre 2 aquí, más delta Lz sobre 2 aquí, es menos delta Lz. Y lo mismo en el otro sentido, ¿no? The load has been applied. Entonces, They are shown as being divided by 2 because the change in dimension occurs on claro, both sides dice of que the aquí object. muestra esto dividido entre Next, 2 we porque can la write out the strains in deformación all three sucede a ambos directions. lados. As a quick Ahora, reminder, fíjense aquí cómo strain is a muestra, aquí measure of dice, ¿no? deformation and is defined as the change in length divided by the original length. Entonces, si esta de aquí, por ejemplo, es delta Lx sobre 2, más delta Lx sobre 2 es delta Lx, yo epsilon x va a ser igual a delta x dividido Lx. ¿No ve? Siempre hemos dicho que la deformación unitaria es delta sobre L, siempre, ¿no? Deformación total sobre longitud inicial. Entonces, epsilon x va a ser igual a delta Lx, que es esto de aquí más esto de aquí, dividido la longitud. Epsilon y es un acortamiento. Y lo mismo, es menos delta x, esto es negativo, dividido Ly, y el epsilon z es menos. O sea, estas son las deformaciones unitarias producidas por la tensión axial, ¿no es cierto? It is denoted using the Greek letter epsilon and is usually expressed as a percentage. When we apply our longitudinal load, it turns out that the resulting strains in the lateral directions are equal. And here's the interesting part. They are proportional to the strain in the longitudinal direction. The ratio between the longitudinal strain and the lateral strain is actually a material constant. Ya, aquí viene lo importante. Dice que se manifiesta que cuando vos tienes una deformación en un sentido L, en el sentido X, las contracciones en los otros dos sentidos son iguales, ¿no? Tanto la deformación lineal, no se olviden cuando hablamos de epsilon es lineal, la deformación lineal es igual a la deformación lineal en Z, es igual a la deformación lineal en Y. Y ambas son proporcionales a epsilon X, ¿no? O sea que aquí dice que epsilon Y sobre epsilon X es igual, porque epsilon Y y epsilon Z son iguales,
es igual a epsilon z sobre epsilon x, que es una constante del material. Epsilon y sobre epsilon z x y epsilon z sobre epsilon x, ¿no? Esto vamos a rematar en la próxima clase, no importa, pero esa es una constante del material. Esa es la relación de Poisson. A eso le llaman la relación de Poisson. A esta constante del material se le llama la constante de Poisson o el radio de Poisson, que se muestra con la letra mu, ¿no? Que es, bueno, es en honor a Simeón, no sé qué, Poisson, ¿no? De 1827, el señor, cuando estaba creando Bolivia, y aquí dice que esto, por eso tiene un signo menos. Ahí está. Que mu, que es el coeficiente de Poisson, es igual a menos la deformación lateral sobre la longitudinal, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, dice, mira, si tengo que mu vale, fíjense aquí, la deformación, despejaremos la deformación lateral. La deformación lateral de esta fórmula va a ser igual a menos, ¿no? Porque va a traer el signo menos, mu por la longitudinal. A menos mu por la longitudinal. Entonces, si la deformación longitudinal es del 10% y el coeficiente de Poisson vale 0,3, quiere decir que la deformación lineal lateral va a ser menos 3%. Si se alarga 10%, se acorta 3%. ¿Por qué? Porque el material, y generalmente ya estamos viendo este valor típico del acero, vale, el coeficiente de Poisson vale 0,3, ¿no? Entonces, la deformación longitudinal siempre está en signo opuesto a la longitudinal, porque hemos visto en los gráficos y todo, que cuando la una se alarga, la azul aquí se está alargando, en los otros dos sentidos se acorta. O sea, cuando epsilon x es positivo, epsilon y epsilon z son negativos, ¿no? Por eso aquí. La deformación longitudinal es 10%, la lateral es menos 3%. ¿No es cierto? Ok. Poisson's ratio. Entonces, Now is ahora, probably a good time to mention that this equation and the concepts described in this video only apply for ya, isotropic lo materials, que estamos which are hablando materials which have the same solamente es properties in all directions. We aplicable are todo also lo que hemos assuming that the dicho materials a are reforming materiales within que the son elastic region. isotrópicos, o Things get a sea, bit more que complicated tienen when las plastic mismas deformation is características en un involved. sentido y en el otro. Anyway, Por ejemplo, to la summarize, madera no Poisson's es ratio is a isotrópica. La dimensionless madera material resiste más property, si which estás tells us how hablando much a given material will longitudinalmente o contract in the transparente lateral directions o when we pull on it transversalmente. in a longitudinal direction. Entonces, aquí sabemos que la contracción Now that we lateral know what siempre están Poisson's ratio is, relacionadas por we el can look at some coeficiente de typical values Poisson. for different materials. Without getting too deep into the math behind it, it's useful to know that the theoretical range of possible values for Poisson's ratio goes from -1 to 0.5. In practice, most real materials have a Poisson's ratio of somewhere between 0 and 0.5. Most metals have a Poisson's ratio of around 0.3. Here are some typical values for... A ver. Yo escucho una alarma de un reloj, no sé de dónde viene. Bueno, la mayoría de los materiales tiene un valor de coeficiente de Poisson que va desde 0 a 0,5. La mayoría, ¿no? Hay algunos materiales que tienen esto negativo, que es muy raro, ¿no? Ya vamos a ver que hay algunos polímeros que, contrariamente a lo que si lo estiras, aumenta en todas las direcciones, o sea, corta, ya van a ver ustedes cómo es, ¿no? Pero la mayoría de los materiales está entre 0 y 0,5 el coeficiente de Poisson. El coeficiente de Poisson es una característica de cada material, ¿no? Así como el módulo de Young, etc. El máximo valor que puede tener mu, el coeficiente, es 0,5, que es para un material muy elástico, ¿no? Muy elástico. Vamos a ver qué quiere decir 0,5 y por qué es el máximo. Y la mayoría está entre estos. A ver, veremos qué dice aquí ahora. For a few selected materials. Por ejemplo, dice, aquí vemos algunas cosas, ¿no? Dice, miren, cork es el corcho, tiene mu igual a 0. O sea, el corcho, vos lo jalas
se estira, pero no cambia sus direcciones, no cambia la longitud de las otras direcciones. Es una característica muy importante del corcho, ¿no? Por eso sirve para las botellas y tiene los usos que se le dan, ¿no? El concreto tiene más o menos 0,2, ¿no? 0,2 de coeficiente de Poisson. Estos son valores de mu. El acero, ahora Cooper, no sé qué será ahorita, el acero, su valor típico de mu es 0,3. La goma, aquí sí, yo queso, yo no creo que sea queso, que será otro material, pero aquí no sé, pero nos olvidamos de esto. El aluminio dice 0,35. La goma, el rubber, la goma, es 0,5. Aquí están la mayoría de los materiales en cuanto a los valores del coeficiente de Poisson, ¿no? Now Ahora, let's look at how different values of Poisson's ratio affect how a material deforms a ver, under veremos, loading. dice ahora cómo es la cosa, We'll ¿no? keep things simple and consider a two-dimensional Vamos a case. considerar un caso de Most materials bidimensional, have Poisson's ¿no? ratios La between mayoría de 0 los and materiales 0.5. tienen radios que van When a entre tensile 0 force is y applied, 1 y these 1 medio, materials entre contract 0 y in lateral 0,5. directions, as we have already ¿Qué seen quiere with our decir eso? orange Dice que cuboid. cuando se estira esto de aquí, ¿no? Materials with a Poisson's ratio of Entonces 0 se are acorta. interesting. When a Cuando mu es igual longitudinal a 0, tensile cuando force yo is lo applied, estiro, there is no las otras deformation in no the lateral cambian. En este directions. caso se acorta, One material ¿no? that behaves Eso es in this para way mu is igual a cork, 0. which has Poisson's Para ratio mu igual close entre to 0 0. y medio es This esto. property makes it a No puede very valer useful mu más material de for certain 0,5. applications. A great example is the cork in a bottle of wine. Aquí habla del Because it corcho, doesn't ¿no? expand Que laterally dice, when cuando vos compressed, ahí as you can see no here, haces it eso. can easily Ah, be bueno, inserted sí into the haces. neck of a bottle. Vos A lo material with a comprimes larger Poisson's ratio would el be much more corcho difficult to y insert, sigue, as it would no expand in the se, lateral no se, directions when compressed. no se expanden las otras medidas. Finally, Eso we es have porque el materials corcho with tiene negative 0. Poisson's ratios. Y aquí hay estos que These are tienen known as negativo, auxetic que quería decir materials. que cuando vos lo They estiras, expand laterally when también pulled se and alarga en los contract otros dos laterally when compressed, sentidos, which seems ¿no? counterintuitive. Muy These are raro, mostly muy engineered raro. Yo materials, nunca like trabajé en special foams, estructuras, nunca he rather than trabajado, materials pero occurring estamos hablando de naturally in materiales nature. en general. This Y animation should aquí lo give you an entiende idea así, of how it fíjense is cómo es la possible to get cosa negative Poisson's físicamente. ratios. You can Aquí see that as the estamos materials viendo un material que tiene esta conformación, digamos, geológica, por decir así, ¿no? Entonces, cuando lo está comprimiendo, ¿no? Se está comprimiendo, se está cortando en un sentido y también en el otro, ¿no? Nosotros siempre decimos que si vos esto apretas, ¿no? Esto debería crecer. Pero muestra esta disposición para entender cómo es estos compressed, materiales, both its ¿no? longitudinal Que and vos, lateral cuando dimensions vos are reduced. For a lo typical ajustas, lo material with a comprimes, Poisson's ratio larger ¿no? than 0, you Se would reduce expect the en lateral LX dimensions y to también increase en when los the otros material is sentidos, compressed. ¿no? Digo yo eso, no. Because it No hay tells us ningún how a material material para mí en deforms. construcciones que haya Poisson's usado o haya ratio is a visto very important que sea de ese parameter in tipo, ¿no? continuum mechanics for determining how a body responds to applied stresses. Obviamente Let's es un look at a parámetro simple del case of parámetro del uniaxial coeficiente de stress, Poisson muy the importante. tensile test. It is easy enough to determine the strains acting on a small piece of the specimen under Es muy test. fácil The determinar la applied stress tensión is a normal stress de in the un x cubo direction, que está dentro de sigma una cosa x. que The está strain in the sometida a tensión longitudinal x direction is normal, simply given by sigma Hooke's law, X. as Sigma sigma X, x aquí divided vemos by que the Young's epsilon modulus X es E. igual a sigma X sobre E. Even though there are Facilito, no ¿no? stresses acting in the Es lo que lateral vemos y and nosotros z en lo que directions, es, there will be strains ¿no? in these Tracción directions axial, as the material is contracting laterally. ¿no? The strains in the lateral directions are obtained by multiplying the Entonces, longitudinal fíjense, strain by Poisson's ratio. cuando sucede este alargamiento epsilon X debido a esta tensión, en el otro sentido, en el Y, voy a tener que el acortamiento unitario en este caso, porque sabemos que en lo que es el material, los materiales generales de construcción, cuando se alarga en X, se acorta en Y. Entonces, epsilon Y vale menos mu por epsilon X y epsilon Z vale menos mu por X sub Y, ¿no es cierto? Entonces, amigos, un poco abruptamente por esta vez, acabo de darme cuenta que estoy, ¿cómo se llama? Necesitado de terminar en este minuto la clase. Les pido mil disculpas, espero cualquier preguntita, hoy día que día es jueves, creo que el sábado. Tengo una urgencia ahorita, así que les pido disculpas por irme rapidito. Que les vaya muy bien, gracias por su atención.